Marcus Sullivan pensó que simplemente iba a arreglar la puerta desvencijada de un granero en el rancho Henderson. No tenía ni idea de que la mujer que lo esperaba dentro le haría una pregunta que destrozaría todo lo que creía saber sobre lo que realmente estaba roto en su vida. Lo que empezó como una simple reparación se convertiría en el error más caro de su vida. Y la única decisión que finalmente lo liberaría en el estridente grito del despertador atravesó la oscuridad. Del amanecer a las 4:30 Alto M, como cada mañana durante los últimos 8 años. La mano callosa de Marcus Sullivan pulsó el botón de repetición con precisión experta, pero sus ojos ya estaban abiertos, contemplando la mancha de agua en el techo que había crecido 8 centímetros desde las lluvias de primavera a la luz grisácea que se filtraba a través de las cortinas raídas. La mancha parecía un mapa de un lugar donde nunca había estado. Un lugar mejor que el condado de Millfield, Texas. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Se levantó de la estrecha cama que había pertenecido a su padre y a su padre antes que a él, sintiendo la familiar protesta en la parte baja de la espalda. 34 años, y su cuerpo ya cargaba con el peso acumulado de toda una vida encorvada sobre postes de cercas, luchando con maquinaria, obstinada y estirando cada dólar hasta que gritara. Las tablas del suelo crujieron como saludo matutino mientras se dirigía a la cocina, una sinfonía de asentamiento y edad que hacía juego con sus propias articulaciones a la cafetera. Era más vieja que su camioneta, lo cual era mucho decir, pero aún así preparaba una taza tan fuerte que podría despertar a un muerto. Marcus estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo el sol teñía el horizonte de tonos naranjas y rosas que habrían sido hermosos si hubiera tenido tiempo de apreciarlos. En cambio, sus ojos catalogaban el trabajo que le esperaba en reparar la cerca del Pasto Norte, una bomba de agua que llevaba una semana haciendo ruidos preocupantes, y 3 trabajos de mantenimiento en el pueblo que apenas cubrirían la hipoteca. De este mes, el rancho Sullivan había pertenecido a su familia durante 4 generaciones, pero lo sentía más como una carga que como un legado. 200 hectáreas de tierra tejana resistente que producían lo justo para mantenerse a flote, pero nunca lo suficiente para prosperar. Su abuelo criaba ganado aquí cuando los precios de la carne eran razonables. Su padre se había aventurado con el algodón cuando el mercado parecía prometedor. Marcus se había diversificado en heno y alojamiento para caballos, pero incluso con su trabajo de mantenimiento adicional, las cifras nunca le daban seguridad. Se puso su ropa de trabajo, vaqueros remendados 2 veces y una camisa de franela, que había visto décadas mejores, y agarró su cinturón de herramientas del gancho junto a la puerta. El cuero estaba desgastado y liso en zonas donde sus manos caían con naturalidad, moldeado a su cuerpo como una segunda piel. Estas herramientas eran su medio de vida fuera del rancho en una sierra circular que le había regalado su padre, un nivel que nunca le había fallado, un martillo con un mango que había cambiado 3 veces pero que no se atrevía a retirar. El viaje al pueblo le tomaba 25 minutos en un buen día, 40 cuando el viejo Ford decidía recordarle su edad. Esta mañana estaba en un punto intermedio, con el motor tosiendo solo 2 veces, y la radio captando algo más que estática. Marcus aprovechó el tiempo para repasar mentalmente su lista de tareas. El trabajo en Henderson le llevaría casi todo el día. La señora Patterson necesitaba reconstruir los escalones de su porche antes de la boda de su hija, el mes que viene. Y el tejado de la iglesia del reverendo tenía una gotera que no podía esperar más en Millfield. No había cambiado mucho en los 34 años que Marcus llevaba viviendo. La calle principal aún albergaba la misma docena de negocios que tenía cuando era niño: Holtz Hardware, Betty's Diner, First National Bank y algunos otros que atendían a la comunidad agrícola con el tipo de servicio personalizado que estaba desapareciendo en todas partes. El letrero de población aún marcaba 2.847, aunque Marcus sospechaba que era optimista por al menos 100 personas. Los jóvenes seguían emigrando a Dallas o Houston, buscando oportunidades que los pequeños pueblos de Texas no podían ofrecer. La casa de los Henderson se encontraba a las afueras del pueblo, una extensa propiedad que antaño había sido la joya de la corona del condado. El viejo Henry Henderson había amasado su fortuna con el petróleo en los años 50, y la casa lo demostraban 2 pisos de columnas blancas y porches envolventes que evocaban una época en la que el dinero fluía tan libremente como el petróleo crudo. Pero Henry llevaba 15 años muerto, y la casa tenía el aspecto de una decadencia refinada, propia de la falta de fondos para un mantenimiento adecuado. Marcus entró en la entrada circular, observando la maleza que se abría paso entre la grava y la pintura descascarada de las barandillas del porche. El granero se encontraba a unos 100 metros detrás de la casa principal,
una enorme estructura que había albergado a los caballos de premio de Henry en su época. Ahora estaba prácticamente vacío, un monumento a tiempos mejores que la familia. Henderson no podía permitirse mantener, pero que no se atrevía a derribar, recogió sus herramientas de la caja de la camioneta. El peso familiar de la caja le reconfortaba. La orden de trabajo era bastante sencilla. A la puerta principal de granero se había desprendido de sus bisagras y necesitaba ser reinstalada. Le llevaría casi todo el día si se tomaba su tiempo, y lo hacía bien. La señora Henderson había mencionado por teléfono que estaría en Dallas visitando a su hermana, así que tendría acceso al lugar. El interior del granero tenía proporciones catedralicias, con vigas talladas a mano, cortadas de árboles ya viejos cuando Texas se unió a la Unión. Motas de polvo danzaban en los rayos de sol que se filtraban por las grietas del revestimiento, y el aire traía el aroma del heno y los caballos, el cuero y el linimento. A Márquez siempre le habían encantado los graneros antiguos. Había algo auténtico en ellos, algo que le hablaba a esa parte de el que creía en construir cosas para que duraran. A la puerta en sí era una obra maestra de artesanía, con roble curado y moldeado por alguien que entendía la madera como Márquez entendía el comportamiento de la maquinaria resistente. El problema fue evidente de inmediato. Las bisagras se habían desprendido del marco, víctimas de 60 años de clima tejano y del inevitable asentamiento de la tierra. Bajo los cimientos, habría que desmontar la puerta por completo, el marco e instalar nuevas bisagras de alta resistencia diseñadas para ese peso. Márquez se sumergió en el ritmo del trabajo, como siempre lo hacía cuando se enfrentaba a un problema con una solución clara. Quitar las bisagras viejas, con cuidado de no dañar la madera. Evaluar el marco en busca de podredumbre o debilidad estructural. Medir 2 veces, cortar una, como su padre le había inculcado desde que tenía edad para sostener una regla. La mañana transcurrió en una meditación de aserrín y sudor, con la satisfacción de que las herramientas cumplieran su función en manos, que sabían usarlas. Era poco más del mediodía cuando oyó pasos sobre la grava del exterior. Márquez levantó la vista del lugar donde estaba taladrando los agujeros para las nuevas bisagras, esperando ver a la señora Henderson regresar temprano de su viaje. En cambio, una mujer a la que nunca había visto entró en el interior sombrío del granero, deteniéndose para que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz. Probablemente rondaba los 30, con el pelo castaño rojizo recogido en una coleta y ropa que sugería que se sentía cómoda con el trabajo manual. Vaqueros que habían visto la suciedad, botas que habían caminado más allá de las aceras, pero había algo más en ella, una cualidad que Márquez no podía identificar. Se movía con la tranquila confianza que emanaba de saber exactamente quién eras y sentirse completamente cómodo con ese conocimiento. Tú debes ser Márquez, dijo, con un ligero acento que él no pudo identificar. Soy Sarah Michelle. Alquilo el apartamento de encima del garage por unos meses. Marcos se secó las manos en los vaqueros y asintió. La señora Henderson no mencionó que tenía inquilino. Creo que fue una decisión reciente. Necesitaba un lugar donde quedarme mientras resolvía algunas cosas, y ella necesitaba los ingresos. Sarah se acercó, examinando su trabajo con la mirada de quien entiende de artesanía. Is on travail. Precioso. Esas bisagras viejas debieron ser originales del granero. 1962 según el sello, dijo Márquez, sorprendido por su interés. La mayoría veía las reparaciones como un mal necesario, algo que debía hacerse lo más rápido y barato posible. Vale la pena salvar la puerta entera. Ya no se fabrican herrajes, como este. Sarah pasó los dedos por el borde de la puerta, recorriendo las juntas de caja y espiga que se habían mantenido firmes durante 6 décadas. Mi abuelo era carpintero, dijo en voz baja. Siempre decía que se podía saber mucho de un hombre por cómo trataba las cosas rotas de los demás. Algo en su tono hizo que Márquez levantara la vista de su trabajo. Había una tristeza en sus ojos que no había estado allí cuando entró, una profundidad que sugería que sabía algo sobre cosas rotas, más allá de puertas de granero y bisagras. ¿Qué te trae a Millfield?, preguntó, más para llenar el silencio que por curiosidad. No mucha gente alquila apartamentos aquí, a menos que estén huyendo de algo o buscando algo. Sarah sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Quizás un poco de ambas cosas, dijo. Fui maestra. Me estoy tomando un tiempo para pensar en lo que viene después. Ella no dio más detalles, y Márquez no insistió. Entendía el valor de la privacidad, la necesidad de mantener ciertas heridas cubiertas hasta que sanaran. En cambio, regresó a su trabajo, consciente de su presencia, pero no incómodo. Había algo de paz en trabajar mientras ella deambulaba por el granero examinando las viejas herramientas y equipos que Henderson había dejado. ¿Te dedicas a esto a tiempo completo?, preguntó después de un rato. Me refiero a las reparaciones, a tiempo parcial. Tengo un rancho
A unos 30 kilómetros, es una casa familiar. El trabajo del manitas ayuda a mantener las luces encendidas. Márquez probó la bisagra nueva, satisfecho con la precisión de sus medidas. No hay mucha demanda de carpintero a tiempo completo en un pueblo tan grande. Pero a ti te encanta. No era una pregunta, y Márquez se detuvo a reflexionar sobre su observación. Le encantaba. Nunca lo había pensado así. El trabajo era necesario, un medio para un fin, una forma de complementar los ingresos insuficientes del rancho. Pero al observar cómo la puerta tomaba forma bajo sus manos, al ver cómo los nuevos herrajes complementaban la antigua artesanía, se dio cuenta de que ella tenía razón. Sí, dijo, sorprendiéndose al admitirlo. Supongo que ¿se nota? Trabajas como alguien a quien le importa hacer las cosas bien. No solo terminarlas. Márquez sintió que se le encendían las mejillas ante el inesperado elogio. No estaba acostumbrado a que apreciaran su trabajo más allá de su valor funcional. Supongo que fue así como me criaron. Mi padre siempre decía que si algo vale la pena hacerlo bien en hombre inteligente. ¿Aún está por aquí? No. El cáncer se lo llevó hace 6 años. Mamá lo siguió 2 años después. Márquez colocó la puerta en su marco, probando el giro. Me dejó el rancho y suficientes deudas para seguir siendo interesante. Lo siento, no es mucho para llevar sola. Había genuina compasión en su voz, pero no lástima. Márquez apreció la distinción. La lástima le hizo querer cambiar de tema. La compasión parecía comprensión. Uno se las arregla, dijo. Su respuesta, habitual a cualquiera que se acercara demasiado a la realidad de su situación. Siempre hay algo que arreglar, y siempre hay alguien dispuesto a pagar por ello. Ansara asintió, pero él sentía que lo observaba con una atención que lo incomodaba. Era la mirada de alguien que veía más de lo que pretendía mostrar, que entendía la diferencia entre lo que la gente decía y lo que quería decir. A la tarde, transcurrió con Sara yendo y viniendo, trayéndole té dulce cuando subía la temperatura, y conversando con naturalidad no forzada. Tenía un don para hacer preguntas que invitaban a la respuesta sin exigirla. Márquez se encontró hablando más de lo habitual con desconocidos, compartiendo historias sobre el rancho, sobre el orgullo obstinado de su padre, sobre los peculiares desafíos de mantener a flote una pequeña granja en una economía que favorecía la agricultura corporativa. Al caer la tarde, la puerta estaba colocada de nuevo y giraba correctamente. Márquez se apartó para admirar su trabajo, repasando mentalmente la lista de verificación que marcaba la finalización de cualquier trabajo. ¿Funciona correctamente? ¿Durará? ¿Estaría orgulloso de ponerle mi nombre? La respuesta a las 3 fue sí, lo que significaba que era hora de empacar sus herramientas y pasar al siguiente trabajo. Márquez, dijo Sarah, mientras él subía su caja de herramientas a la camioneta. Estaba de pie junto a la puerta del granero, con una mano apoyada en el marco que él había reforzado. ¿Puedo preguntarte algo? Seguro. Guardó silencio un momento, como si sopesara sus palabras con cuidado. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Eres bueno arreglando cosas rotas, David, pero ¿qué hay de las cosas que aún no están rotas? Solo las cosas que podrían necesitar atención antes de que se desmoronen por completo. Márquez sintió una extraña punzada en el pecho, como si ella hubiera tocado un tema en el que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba pensando. Supongo que siempre es mejor detectar los problemas a tiempo, dijo con cautela. Prevenir es más barato que curar. Sara asintió, pero sus ojos no se apartaron de su rostro. En la puerta no era lo único que necesitaba atención. Hay una barandilla del porche que se está aflojando, unos postes de la cerca que empiezan a inclinarse. Son detalles insignificantes, pero que suman. Podría echar un vistazo antes de irme, si quieres. Te daré un presupuesto. No me refería a eso. Se acercó lo suficiente como para que él pudiera oler su champú, algo limpio y floral que le recordaba las mañanas de primavera, cuando el mundo parecía estar lleno de posibilidades. Quise decir que a veces las personas necesitan la misma atención. A veces nos dejamos desgastar porque estamos tan ocupados con los problemas de los demás que olvidamos atender los nuestros. Marco sintió que se le cortaba la respiración. Había algo en sus ojos, algo que sugería que ella veía más allá de la esmerada competencia que él demostraba al mundo, más allá de la autosuficiencia que portaba como una armadura. Por un instante, tuvo la inquietante sensación de que ella podía ver directamente la soledad que él cargaba como una piedra en el pecho. El agotamiento que no tenía nada que ver con el trabajo físico, sino con el peso de cargar con un legado que no estaba seguro de querer. Debería irme, dijo, retrocediendo un paso hacia su camioneta. Mañana temprano. Sara asintió, pero no se apartó de la puerta del granero. La oferta sigue en pie, dijo en voz baja. Si alguna vez quieres reparar algo más. Mientras Márquez conducía a casa al anochecer, sus palabras resonaban en su mente como una canción que no podía sacarse de la cabeza. Su parte racional sabía que solo estaba siendo amable,
quizá agradecida por su trabajo y expresándolo con torpeza, pero otra parte, una parte que creía haber enterrado junto con sus padres, susurraba que tal vez ella había visto algo que valía la pena arreglar en él, tal vez había visto algo que valía la pena salvar en él. Pensamiento lo aterrorizó y lo emocionó al mismo tiempo. Y en igual medida, 3 días después, Marcus se encontraba conduciendo de vuelta a casa de los Henderson, con una caja de herramientas llena de equipo que no había planeado traer y un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el café, solo que había desayunado. Sarah había llamado el martes por la noche, con voz discreta mientras le explicaba lo de la barandilla suelta del porche y los postes de la cerca que necesitaban reparación. Solo mantenimiento, había dicho, nada urgente. Pero Marcus sabía que no era así. Había vivido lo suficiente como para reconocer cuando alguien buscaba una razón para volver a verte. Y saberlo lo emocionaba y lo inquietaba a la vez de maneras que no estaba preparado para analizar con demasiado detenimiento. La propiedad de Henderson lucía diferente a la luz de la mañana, menos como un monumento a la gloria pasada, y más como un lugar donde la vida continuaba tranquilamente a pesar de los desafíos. Alguien había deshervado los parterres del porche delantero, y las ventanas brillaban con esa clase de atención que denotaba cuidado más que mero deber. La influencia de Sarah supuso, aunque no podía explicar por qué estaba tan seguro en ella, lo esperaba en el porche, con una taza de café en la mano y una sonrisa que le oprimía el pecho de una forma que nada tenía que ver con el frío de la mañana. Hoy llevaba un suéter verde que resaltaba las mechas doradas de sus ojos marrones, y su cabello suelto, que reflejaba la luz del sol como un alambre de cobre. «Viniste», dijo ella, y había algo en su voz que sugería que no estaba completamente segura de que lo hiciera. «Dije que sí», respondió Marcus, bajando su caja de herramientas de la caja de la camioneta. «¿Por dónde quieres que empiece?» Sarah dejó su taza en la barandilla del porche y caminó hacia donde la madera había empezado a separarse de sus soportes. El hueco era apenas perceptible, quizá de medio centímetro como máximo, pero Marcus previó cómo empeoraría con el tiempo y el clima. Si no se atendía, toda la sección acabaría desprendiéndose de la casa, lo que supondría un riesgo para la seguridad y una costosa reparación. «La señora Henderson mencionó que la fiesta de bodas de su nieta será aquí el mes que viene», dijo Sarah, pasando los dedos por la conexión suelta. «Al parecer, esperan unas 60 personas, y la mayoría de los invitados mayores necesitarán la barandilla para sujetarse». Marcus asintió, calculando ya los materiales que necesitaría y el tiempo que le tomaría hacer el trabajo correctamente. Pero al examinar la barandilla con más atención, se dio cuenta de que Sarah lo observaba con la misma intensidad que había mostrado en el granero. Era inquietante que lo observara con tanta atención, como si lo estuviera observando en busca de pistas para algún rompecabezas que intentaba resolver. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. ¿Hay algo más?, preguntó, enderezándose para sostener su mirada. Sarah dudó, y por primera vez desde que la conoció parecía insegura. ¿Puedo preguntarte algo personal? Depende de lo personal que sea. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo algo bueno? No porque te debiera algo ni lo necesitara, sino simplemente porque quería. La pregunta golpeó a Marcus como un puñetazo, tomándolo tan desprevenido que retrocedió un paso. Abrió la boca para dar una respuesta evasiva, la clase de desdén informal que había perfeccionado durante años de mantener a la gente a distancia, pero no le salieron las palabras. ¿Cuándo fue la última vez? Intentó pensar, remontándose a meses y años de transacciones y obligaciones, favores negociados y deudas saldadas. Sus vecinos ayudaban durante la temporada de heno, pero él también los ayudaba. La señora Patterson le pagaba por sus labores en el porche, pero también le llevaba guisos cuando estaba enfermo. Incluso la amabilidad de sus padres había estado envuelta en expectativas, lecciones sobre la responsabilidad y el peso del legado familiar. «No puedo pensar en ninguno», dijo, finalmente, y esa admisión fue como si se le hubiera arrancado una astilla de lo más profundo de la piel. En la expresión de Sarah se suavizó, pero no había compasión en ella, solo una especie de comprensión amable que, de alguna manera, hizo que la confesión fuera más llevadera. «Tenía un presentimiento», dijo en voz baja. «Tienes la mirada de alguien que ha cuidado de todos durante tanto tiempo que has olvidado lo que se siente cuando alguien cuida de ti». A Marcus sintió que se le subían las mejillas. «No necesito que me cuiden, me las arreglo solo». «Todos necesitamos cuidarnos a veces. No es una debilidad, Marcus. Es simplemente humano», dijo que su nombre significaba algo, como si tuviera un peso que trascendía el simple hecho de llamar su atención. Marcus se encontró mirándola a los ojos, buscando algún atisbo de burla o manipulación, pero solo vio sinceridad y algo más que aceleró su ritmo cardíaco de una forma que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. «¿Por qué te importa?», preguntó.
En un tono más áspero de lo que pretendía, Sarah guardó silencio un momento, dibujando distraídamente patrones en la barandilla del porche con la punta del dedo. Cuando habló, su voz era suave pero firme, porque sé lo que es estar tan ocupado arreglándolo todo, que a veces olvidas que puedes desmoronarte. Sé lo que es dar y dar hasta que no quede nada, y luego seguir dando de todos modos, porque eso es lo que hace la gente buena. Márquez se dio cuenta de que había una historia detrás de sus palabras, un dolor más profundo que lo que la había traído a Newfield, que lo que la había obligado a tomarse un tiempo libre de la docencia para resolver problemas. Quería preguntarle, pero algo en su postura le advirtió que no estaba lista para compartir la carga que llevaba encima. No. En cambio, se concentró en la barandilla, pasando las manos por las juntas sueltas y calculando el trabajo necesario. Me llevará casi todo el día a arreglarlo bien, dijo. Tendré que quitar toda la sección, revisar los soportes subyacentes y probablemente reemplazar algunos herrajes. ¿Y si te ayudo? Márquez levantó la vista, sorprendido. ¿Sabes algo de carpintería? Sé seguir instrucciones y mantener las cosas firmes. Mi abuelo me dejaba ayudarlo en su taller cuando era pequeño. No soy completamente inútil con las herramientas. La oferta era tentadora, pero Márquez había aprendido hacía tiempo que trabajar con aficionados solía ralentizar las cosas más de lo que las ayudaba. Aún así, había algo atractivo en la idea de tener compañía, de compartir la tranquila satisfacción de las reparaciones con alguien que parecía apreciar el oficio. De acuerdo, dijo, pero haz lo que te diga cuando te lo diga, sin discutir sobre métodos ni atajos. Ansarrá sonrió, y la expresión transformó su rostro por completo, borrando las sombras que él había vislumbrado y reemplazándolas con algo brillante y entusiasta. Sí, señor, usted manda. Trevelyan, en un silencio cordial durante la primera hora. Márquez retiraba con cuidado las secciones dañadas, mientras Sarah ordenaba las herramientas con un enfoque sistemático que sugería que realmente entendía de construcción. Hizo preguntas inteligentes sobre la técnica y los materiales, y Márquez se encontró explicando no solo lo que hacía, sino también por qué, compartiendo el conocimiento que su padre le había transmitido, y que él nunca tuvo a nadie a quien compartirán. Fue Sarah quien sugirió que se tomaran un descanso cuando el sol alcanzara su máximo esplendor, sacando un termo con té helado y sándwiches que, al parecer, había preparado mientras él cargaba su camioneta esa mañana. Se sentaron en los escalones del porche, comiendo en un silencio cómodo mientras Márquez intentaba recordar la última vez que alguien se había anticipado a sus necesidades de esa manera. Cuéntame sobre el rancho, dijo Sarah después de comer. ¿Cómo es vivir ahí sola? Márquez consideró la pregunta, buscando las palabras para algo que nunca había analizado con atención. Tranquilo, dijo finalmente. Tranquilo, la mayor parte del tiempo, pero también solitario, sobre todo por las noches. El trabajo nunca para, pero uno se acostumbra. ¿Es el silencio lo que a veces te afecta? ¿Alguna vez has pensado en vender? Empezar de cero en otro sitio. La pregunta le tocó más de cerca de lo que a Márquez le resultaba cómodo. Había estado pensando precisamente en eso últimamente, sobre todo cuando vencían las facturas y el saldo de la cuenta corriente le causaba un nudo de ansiedad. Pero vender significaba admitir la derrota, abandonar el legado que su familia había construido durante 4 generaciones. A veces, admitió. ¿Pero a dónde iría? ¿Qué haría? La ganadería es lo único que sé hacer. Eres hábil con las manos. Podrías hacer trabajos de construcción en cualquier lugar. Restoration, quizás, o carpintería a medida. Siempre hay demanda de alguien que realmente se preocupe por la calidad de su trabajo. A Márquez sintió un cosquilleo en el pecho ante la sugerencia, una posibilidad que nunca había considerado seriamente. Lo haces parecer fácil. No es fácil, pero es posible. A veces nos obsesionamos tanto con la idea de que solo hay una manera de vivir que olvidamos que puede haber otros caminos que nos lleven al mismo lugar. ¿Y eso dónde está? Sarah lo miró a los ojos, y Márquez sintió esa extraña conexión eléctrica que se había estado gestando entre ellos desde el día en que se conocieron. Un lugar que se sienta como en casa, dijo en voz baja. Un lugar al que perteneces, no porque lo heredaste, sino porque lo elegiste. A la conversación se estaba desviando hacia un terreno que ponía nervioso a Márquez, tocando sueños y posibilidades que se había acostumbrado a no analizar con demasiado detenimiento. Se levantó bruscamente, sacudiéndose las migas de los vaqueros y buscando sus herramientas. Deberíamos volver al trabajo, dijo. Queremos terminar esta sección antes de que se caliente demasiado. Sarah asintió, pero él sintió que lo observaba mientras regresaba a la barandilla, como si comprendiera que lo había presionado más de lo que estaba dispuesto a soportar. Trabajaron toda la tarde con menos conversación. La tranquilidad anterior dio paso a una tensión que no tenía nada que ver con las exigencias físicas del trabajo. Eran casi las 5, cuando Márquez instaló
el último soporte, probando la estabilidad de la barandilla con todo su peso antes de dar por finalizado el trabajo. La reparación pasó desapercibida para un observador casual. Los nuevos herrajes combinaban con los antiguos, y la madera teñida se integraba a la perfección con la estructura existente. Sabía que aguantaría décadas, probablemente más que la casa y sus habitantes. Perfecto, dijo Sarah, pasando las manos por la madera lisa. Ni siquiera se nota que haya sufrido daños. Ese es el punto. Las buenas reparaciones deberían ser invisibles. Ansara se giró para mirarlo. Guay, Marcus volvió a quedar impresionado por la intensidad de su atención, por cómo parecía verlo con más claridad de la que a él le resultaba cómodo ser visto. ¿Y qué hay de las otras reparaciones?, preguntó en voz baja. ¿Las que no son de madera y clavos? Marcus sintió una opresión en el pecho, algo que podría haber sido pánico o anticipación. No sé a qué te refieres. Sí que lo haces. Sarah se acercó lo suficiente como para que él pudiera oler su perfume, algo ligero y floral que le recordaba las mañanas de primavera y a los nuevos comienzos. Lo que dije el otro día era, en serio, que la gente necesita la misma atención que tú le das a las cosas rotas. Sarah, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste desear algo solo para ti? No porque fuera práctico, necesario o responsable, sino simplemente porque te haría feliz. La pregunta flotaba en el aire entre ellos como un desafío. Marcus se encontró mirándola a los ojos, viéndose reflejado en ellos, preguntándose qué veía ella al mirarlo. Un hombre solitario que había olvidado cómo esperar algo más allá de la simple supervivencia. Alguien que valiera la pena salvar. Alguien que mereciera la atención que ella parecía decidida a ofrecer. Debería ir, me dijo. Pero no se acercó a su camioneta. En cambio se quedó paralizado en el porche, atrapado entre la familiar seguridad de la soledad y la aterradora posibilidad de dejar que alguien volviera a importarle. Ansara extendió la mano y le tocó la suya. Sus dedos cálidos rozaban su piel callosa. Los postes de la cerca pueden esperar hasta mañana, dijo en voz baja. Pero, Marcus, esta conversación que estamos teniendo no tiene por qué esperar. A veces, las reparaciones más importantes son las que nos da miedo empezar. Marcus sintió que algo se agrietaba en su pecho, como si un muro cuidadosamente mantenido comenzara a derrumbarse bajo la suave presión de su atención. Durante 34 años, él había sido quien arreglaba las cosas, quien mantenía todo en orden con pura fuerza de voluntad y tenacidad. La idea de que él pudiera ser algo que necesitaba arreglo, algo que mereciera el esfuerzo de una restauración cuidadosa, era a la vez aterradora y embriagadora. No sé cómo, dijo. Con palabras apenas por encima de un susurro, Ansara sonrió. Y fue lo más hermoso que jamás había visto. Está bien, dijo, y lo hago. Marcus no durmió esa noche. Yacía en su estrecha cama, mirando la familiar mancha de agua en el techo, mientras las palabras de Sarah resonaban en su mente como una canción que no podía quitarse de la cabeza. A veces, las reparaciones más importantes son las que tememos. Empieza. La frase se le había metido en la piel, arraigándose en lugares que creía aislados de la esperanza y la posibilidad al amanecer. Tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. En lugar de ir directo a la casa de los Henderson, dio un rodeo por el pueblo y aparcó frente al Betty's Diner con el corazón latiéndole como un pájaro enjaulado. Nunca le había comprado flores a una mujer. Nunca había tenido motivos para hacerlo. Pero el supermercado tenía un pequeño expositor cerca de la caja, y se encontró allí parado durante 10 minutos, paralizado por decisiones que nunca había tenido que tomar. La mujer detrás de la caja, Linda Kowalski, lo observaba con una diversión apenas disimulada. Había ido al instituto con Marcus y probablemente nunca se imaginó verlo comprando rosas a las 7 de la mañana. Una ocasión especial, preguntó mientras recogía el modesto ramo que finalmente había elegido. Rosas amarillas que le recordaban el sol y los nuevos comienzos, quizás, dijo Marcus, sintiendo calor en el cuello. Ya veremos. En la sonrisa de Linda era cómplice. Pero no cruel también por ti, Marcus. Ya era hora. El viaje a casa de los Henderson se le hizo más largo de lo habitual, lo que le dio a Marcus tiempo de sobra para reconsiderar su impulso. ¿Y si había malinterpretado las señales? ¿Y si la amabilidad de Sarah era solo eso? ¿Amabilidad, no una invitación? ¿Y si estaba a punto de hacer el ridículo de tal manera que le sería imposible trabajar con ella el resto del mes? Pero, cuando llegó a la entrada y la vio sentada en los escalones del porche con 2 tazas de café, humeando en el aire matutino, sus dudas se evaporaron como la niebla bajo el sol. Ella levantó la vista al verlo acercarse, y la sonrisa que se dibujó en su rostro valió cada instante de ansiedad que él había soportado. «¿Has vuelto?», dijo ella, y había algo en su voz que sugería que ella había estado tan insegura como él acerca de esa mañana. «Te traje algo», dijo Marcus, sacando las flores con la torpeza de un adolescente que invita a alguien al baile de graduation. «Pensé que si vamos a trabajar en postes de cerca, mejor empezar el día con buen pie».
Sara aceptó las rosas con una gracia que le encogió el pecho, llevándoselas a la nariz y cerrando los ojos al inhalar su fragancia. Son preciosas, Marcus, gracias. Entró a regarlas, y Marcus aprovechó el tiempo para examinar los postes de la cerca que ella había mencionado. La propiedad de Henderson estaba delimitada por una vieja cerca de rieles divididos, que probablemente se había instalado cuando se construyó la casa. Varios postes habían empezado a inclinarse, víctimas del clima tejano y el inevitable asentamiento del suelo. Era mantenimiento preventivo, no una reparación de emergencia, pero Marcus agradeció la previsión de Sara al abordar el problema antes de que se agravara Ann al regresar. Se había puesto ropa de trabajo, vaqueros descoloridos y una camisa de algodón que había visto trabajar honestamente, y llevaba un termo de café que olía de maravilla. Caminaron juntos por la cerca. Marcus señalaba los postes que necesitaban atención, mientras Sara tomaba notas en una libretita que había sacado del bolsillo trasero. «Eres muy organizada», observó Marcus mientras la observaba dibujar un diagrama aproximado de la cerca, con las áreas problemáticas claramente marcadas en un riesgo laboral. Cuando intentas gestionar a 30 alumnos de segundo de primaria, aprendes a planificarlo todo con antelación. Sara hizo una pausa, con el lápiz flotando sobre la página. «Enseñé en primaria en Austin durante 8 años. Me encantaba», hasta que su voz se fue apagando, y Marcus esperó, presentiendo que lo que la había traído a Millfield estaba a punto de salir a la luz. Cuando ella no continuó, la instó con suavidad. «¿Hasta qué?» Sara cerró el cuaderno y contempló la propiedad de los Henderson con expresión distante. «Hasta que me di cuenta de que estaba dando todo lo que tenía a los hijos de otros mientras mi propia vida se desmoronaba a mi alrededor. Mi matrimonio, mi salud, mi identidad fuera de esa clase. Lo dejé todo pasar porque pensé que ser necesitada era lo mismo que ser amada». El dolor en su voz era crudo, inmediato, y Marcus sintió un nudo en el pecho al reconocer el eco de su propia experiencia. Detalles diferentes, la misma historia, alguien que se había entregado por los demás hasta no quedar nada. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. «Mi esposo se fue. Dijo que estaba cansado de competir con mis alumnos por la atención. Cansado de llegar a casa y encontrar a alguien demasiado agotado como para preocuparse por sus necesidades». La risa de Sara fue amarga. Lo irónico es que tenía razón. Estaba tan ocupada siendo la maestra perfecta, la cuidadora perfecta, que olvidé cómo ser esposa. O tal vez nunca supe ser ambas cosas. Marcus sintió un arrebato de ira hacia un hombre al que nunca había conocido. Alguien que había tenido la devoción de Sara y la había desperdiciado. Él se lo pierde, dijo simplemente. Sara lo miró con sorpresa, luego con algo más de cariño. «Qué amable de tu parte decir eso. No es amable, es verdad. Cualquier tonto puede ver que tienes más corazón del que la mayoría de la gente sabe qué hacer con él». Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, el aire matutino empapado del aroma de las flores silvestres y la promesa del calor inminente. Marcus se encontró estudiando el perfil de Sara, la forma en que la luz iluminaba los reflejos cobrizos de su cabello, la firmeza de su mandíbula que sugería que era más fuerte de lo que su historia insinuaba. «Para eso viniste, Pregan, para descubrir cómo volver a ser tú mismo». «En parte, la señora Henderson es mi tía abuela, de hecho, la hermana de mi abuela. Cuando todo se vino abajo, me ofreció el apartamento encima del garage mientras lo necesitara. Dijo que a veces hay que retroceder para poder avanzar». Asintió, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. «¿Y qué has descubierto hasta ahora?». Sara sonrió, y fue la primera sonrisa sincera que le había visto en toda la mañana. «Que quizá la persona que creía que debía ser no es la persona que soy en realidad. Quizá esté bien querer cosas para mí en lugar de priorizar siempre a los demás». «¿Qué tipo de cosas?». La pregunta flotaba entre ellos, cargada de posibilidades. Sara se giró para mirarlo de frente, y Marcus vio algo en sus ojos que lo dejó sin aliento, una especie de vulnerabilidad decidida que sugería que estaba a punto de dar un salto de fe en cosas como esta, dijo, señalando entre ellos. «Pasar tiempo con alguien que me ve como algo más que lo que puedo hacer por él. Tener conversaciones que importan. Sentirme yo misma en lugar de como un papel que interpreto». Marcus sintió un calor que le recorría el pecho, un calor que no tenía nada que ver con el sol naciente. «Sara, sé que es complicado», continuó, hablando más deprisa, como si temiera perder el control. «Sé que tienes tu propia vida, tus propios problemas que resolver. Pero Marcus, hay algo aquí, entre nosotros. Lo presiento. Y creo que tú también podía presentirlo». Lo había estado presintiendo desde aquella primera tarde en el granero, cuando ella le preguntó sobre reparar algo más que madera rota. Pero presentirlo y actuar en consecuencia eran dos cosas distintas. Y Marcus había pasado demasiados años protegiéndose de la decepción como para aceptar la posibilidad fácilmente. «No se me da bien esto»,
dijo con sinceridad. A las relaciones. Nunca aprendí a hacerlo, yo tampoco, al parecer. Pero quizás no importa. Quizás podamos resolverlo juntos, antes de que Márquez pudiera responder. El sonido del motor de un coche interrumpió el momento. Se giraron y vieron una camioneta negra entrando en la entrada, levantando polvo y con una imponente autoridad que le provocó a Márquez un nudo en el estómago con una cautela instintiva. El hombre que bajó del asiento del conductor tenía aproximadamente la misma edad que Márquez, pero se movía con la confianza que dan el dinero y la posición. Llevaba traje a pesar de la hora temprana y la promesa de calor, y sus zapatos estaban lustrados como un espejo. Todo en él denotaba éxito y privilegio, desde su peinado perfecto hasta el reloj de oro que reflejaba la luz de la mañana. Señora Mitchell, llamó el hombre, acercándose a ellos con una sonrisa que mostraba solo dientes y nada de calidez. Esperaba encontrarla aquí. Serra se tensó junto a Marcus, y él pudo verla cambiar de actitud mental, adoptando esa actitud cortés que se usa al tratar con visitantes indeseados. «Señor Garrett», dijo con cautela, «¿que lo trae por aquí tan temprano? Me temo que es un asunto de negocios. Represento a una empresa promotora muy interesada en esta propiedad. Entendemos que la señora Henderson podría estar dispuesta a vender, y queríamos expresarle nuestro interés antes de que considere otras opciones». Márquez sintió que el suelo se movía bajo sus pies al encajar las piezas. Empresa promotora, adquisición de propiedades, el tipo de interés corporativo que convertía granjas familiares en centros comerciales y destruía comunidades en nombre. «Delbert, no creo que la señora Henderson esté interesada en vender», dijo Sarah, pero su voz tenía un tono de incertidumbre que sugería que no estaba completamente segura. La sonrisa de Garrett se ensanchó. «Todos están interesados en vender al precio justo, señora Mitchell, y estamos dispuestos a ser muy generosos. Esta propiedad tiene un enorme potencial para el desarrollo comercial. La ubicación es ideal y la superficie es más que suficiente para nuestras necesidades». «¿Qué tipo de desarrollo?», preguntó Márquez con voz más aguda de lo que pretendían. Garrett fijó su atención en Márquez por primera vez, observando la ropa de trabajo y el cinturón de herramientas con una mirada desdeñosa que le hizo apretar la mandíbula. «Tú eres Márquez Sullivan. Estoy haciendo algunos trabajos por aquí, hermanitas. Bueno, si todo sale según lo previsto, habrá mucho trabajo disponible una vez que comencemos las obras. Estamos considerando un desarrollo de uso mixto en comercios, viviendas y posiblemente un pequeño hotel. Transformar esta zona en algo realmente especial». La arrogancia despreocupada en el tono de Garrett hizo que Márquez apretara los puños. Transformarlo en algo especial, como si lo que existía ahora fuera inútil, desechable. Como si la historia y el carácter del lugar no significaran nada comparados con los márgenes de ganancia y los rendimientos trimestrales. «¿De verdad has hablado con la señora Henderson sobre esto?», preguntó Sarah con voz contenida. «Todavía no, pero lo haremos. Mientras tanto, quería asegurarme de que entendiera que esta venta sería beneficiosa para todos los involucrados, incluyéndola a usted, señora Mitchell. Entiendo que está alquilando el apartamento del garaje. Bueno, con gusto le ofreceremos una generosa bonificación por reubicación». Como parte del trato, Márquez vio que el rostro de Sarah se endurecía ante la insinuación. «No pienso mudarme, señor Garrett. Este arreglo me viene de maravilla». La expresión de Garrett cambió ligeramente, perdiendo parte de su profesionalidad. «Por supuesto, pero seguro que entiendes que el progreso es inevitable. Esta área es propicia para el desarrollo, y si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Al menos nuestra empresa tiene reputación de calidad y consideración hacia la comunidad». «Consideración comunitaria», repitió Márquez, sin poder disimular el escepticismo en su voz. «¿Cómo considerar lo que realmente quiere la comunidad antes de demolerlo?». Garrett entrecerró los ojos mientras reevaluaba a Marcus. «Señor Sullivan, estoy seguro de que es un comerciante experto, pero el desarrollo inmobiliario es un negocio complejo. A veces, las inconveniencias a corto plazo son necesarias para la prosperidad a largo plazo». «¿La prosperidad de quién?», replicó Márquez. «Porque no veo cómo convertir las propiedades familiares en centros comerciales beneficia a nadie más que tu empresa». La tensión en el aire era palpable ahora, y Márquez vio que Sarah observaba el intercambio con creciente preocupación. Garrett se ajustó la corbata y sonrió con esa clase de sonrisa que prometía venganza. «Veo que está emocionalmente comprometido con mantener el statu quo, señor Sullivan. Pero la emoción no paga las cuentas. La señora Henderson es una anciana que vive sola en una propiedad cuyo mantenimiento es cada vez más caro. Nuestra oferta le permitiría jubilarse cómodamente y al mismo tiempo contribuir al crecimiento económico de la región». ¿Y si dice que no? La sonrisa de Garrett no flaqueó, pero una mirada fría brilló en sus ojos. «Bueno, esperemos que no llegue a eso. Pero
Te sorprendería saber cuánta gente cambia de opinión cuando comprende realmente sus opciones. Amenaza era sutil pero inconfundible, y Marcus sintió que algo peligroso se agitaba en su pecho. Ya había lidiado con hombres como Garrett, depredadores que usaban el dinero y la presión legal para conseguir lo que querían, sin importar quién saliera herido en el proceso. Creo que esta conversación ha terminado, dijo Sarah con firmeza. Señor Garrett, si desea hablar con la señora Henderson, puede contactarla directamente, pero le agradecería que no me usara de intermediaria. Asintió, pero su expresión sugería que la destitución no era tan definitiva como Sarah. Esperaban, por supuesto. Pero, señora Mitchell, espero que la anime a que al menos considere nuestra propuesta. Sería lo mejor para todos. Volvió a subirse a su camioneta y se marchó, dejando a Marcus y Sarah de pie bajo el polvo que se asentaba, con el calor matutino reemplazado por algo mucho más complejo. Los postes de la cerca aún necesitaban atención, pero de repente, la simple reparación parecía menos importante que las fuerzas mayores que amenazaban con transformar todo a su alrededor. Sarah, dijo Marcus en voz baja, necesitamos Ed para hablar. A Sarah le temblaban las manos mientras vertía café en el termo. El líquido se desbordaba a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. Marcus la observaba desde los escalones del porche, reconociendo las señales de alguien intentando mantener el control mientras su mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué tan mala es la situación financiera de la señora Henderson?, preguntó en voz baja. Sarah dejó el termo y se abrazó, a pesar de la temperatura que subía. Peor de lo que aparenta. Solo los impuestos a la propiedad la están aplastando. Y mantener este lugar. Señaló con impotencia la extensa casa y los terrenos. Lleva años pidiendo prestado con la propiedad como garantía solo para mantenerse a flota. Marcus sintió un nudo en el estómago. Ya había visto este patrón en terratenientes ancianos, llevados al límite por el aumento de los costos y los ingresos fijos, obligados a elegir entre su legado familiar y su supervivencia básica. Así era como los buitres corporativos, como la empresa de Garrett, adquirían propiedades de primera por una fracción de su valor real. ¿Cuánto tiempo tiene? No lo sé con exactitud. Intenta ocultarme los detalles, pero he visto los avisos. El banco, la oficina de impuestos del condado. Marcus, creo que está más cerca de perder este lugar de lo que quiere que sepa nadie. Los postes de la cerca que planeaban reparar de repente parecían una broma pesada. Mejoras estéticas en una propiedad que podría no sobrevivir al próximo pago de la hipoteca. Marcus caminó hasta el borde del porche, contemplando la tierra que probablemente había pertenecido a la familia Henderson durante generaciones, ahora amenazada por fuerzas completamente ajenas a su control. Hay algo más, dijo Sarah con la voz apenas un susurro. Algo que no te he contado sobre por qué estoy aquí. Marcus se volvió hacia ella, notando cómo se había puesto pálida a pesar del calor de la mañana. ¿Qué pasa? Mi divorcio aún no es definitivo. No lo será hasta dentro de 3 meses. Y mi exmarido no está llevando bien la separación. Ha estado llamando, apareciendo en mi apartamento en Austin, amenazándome con lo que hará si no vuelvo. Las palabras impactaron a Marcus como un puñetazo. ¿Qué clase de amenazas? Nada. Violento, exactamente. Pero tiene contactos, influencia en el distrito escolar donde trabajaba. Le ha estado diciendo a la gente que tuvo una crisis nerviosa, que soy inestable. Esto me impide conseguir referencias para otros puestos docentes. La voz de Sarah se quebró un poco. Quiere destruir mi independencia, obligarme a volver, porque no tengo otra opción. A Marcus sintió que la rabia le invadía el pecho, ardiente e inmediata. Primero Garrett con su depredación corporativa. Ahora esto. Otro hombre intentando controlar y manipular a la mujer que había empezado a significar más para él de lo que creía posible. Sarah, hay más. Lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Ayer, después de que te fueras, recibí una llamada de mi abogado. David, mi ex, contrató a un investigador privado para averiguar dónde me alojo, para documentar lo que él llama mi comportamiento errático para el proceso de divorcio. Las implicaciones impactaron a Marcus de inmediato. Un investigador privado implicaría vigilancia, fotografías e informes detallados sobre las actividades y asociaciones de Sarah, incluyendo su creciente relación con él. Está intentando construir un caso contra ti. Intenta destruirme. La voz de Sarah sonó firme, endurecida por la ira. Y lo peor es que usa las mismas tácticas que probablemente usa tu señor Garrett. Presión legal, influencia financiera, haciendo que el precio de la resistencia sea mayor que el de la rendición. Marcus se sentó a su lado en los escalones del porche, lo suficientemente cerca para consolarla, pero no tanto como para aumentar su estrés. ¿Qué dice tu abogado? Que debo tener cuidado, que cualquier cosa que haga que pueda interpretarse como impulsiva o emocionalmente inestable podría perjudicar mi caso. Sobre todo, hizo una pausa, mirándolo directamente. Sobre todo involucrarme con alguien nuevo antes de que el divorcio sea definitivo.
Las palabras flotaron entre ellos como una cortina que caía, separándolos justo cuando empezaban a encontrarse. Márquez sintió algo frío y familiar en el pecho en reconocer que la esperanza era un lujo que no podía permitirse, que preocuparse por alguien inevitablemente conllevaba pérdida. ¿Y entonces dónde nos deja esto?, preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Sarah le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los callosos de él. No lo sé. Sé que sería lo más inteligente. Mantener la distancia, evitar cualquier apariencia inapropiada. Concentrarme en superar el divorcio sin darle a David munición que pueda usar en mi contra, pero estoy cansada de dejar que el miedo me guíe. Estoy cansada de vivir según lo que piensen o hagan los demás. Annie Márquez se giró para mirarlo de frente. Me importas, más de lo que probablemente sea prudente. Considerando todo lo que está pasando, Márquez sentía el corazón latirle con fuerza. 3 días antes, su mayor preocupación había sido pagar la hipoteca. Ahora se enfrentaba a una situación que podría afectar no solo su futuro, sino también la batalla legal de Sarah y la propiedad de la señora Henderson. Lo más inteligente sería irse, regresar a su rancho y a su vida solitaria, donde la única persona a la que podía decepcionar era a sí mismo. Sarah, si estar cerca de mí va a perjudicar tu caso, no lo hagas. Su mano se apretó con más fuerza. No tomes esa decisión por mí. Ya he tenido suficientes hombres en mi vida diciéndome qué es lo mejor para mí, qué debo y qué no debo hacer. Antes de que Márquez pudiera responder, el sonido de otro vehículo acercándose los hizo levantar la vista. Esta vez era el viejo Buick de la señora Henderson, que avanzaba lentamente por el camino de entrada con la cautelosa dignidad de quien lleva 60 años conduciendo por las mismas carreteras en Eleanor. Henderson salió de su coche con los movimientos pausados de quien lucha contra la artritis y la edad, pero con la columna recta y la mirada penetrante mientras contemplaba la escena en su porche. Era una mujer pequeña, de apenas 1,5 metros de altura, pero se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a estar al mando. «Sarah, querida», dijo, aceptando un beso en la mejilla de su sobrina nieta. Y el señor Sullivan no esperaba verte hoy, señora Henderson, dijo Márquez, poniéndose de pie y quitándose el sombrero con el gesto reflejo que su padre le había inculcado. Sarah mencionó unos postes de la cerca que necesitaban atención. A los ojos de Eleanor se movían, entre ellos, sin perderse nada. A sus 83 años, había vivido lo suficiente para reconocer las señales de atracción y tensión, y su expresión sugería que la combinación le parecía interesante, no preocupante. Ya veo. ¿Y me perdí alguna visita esta mañana? Pasé una camioneta negra que salía de la propiedad, yendo a una velocidad mucho mayor a la que permite nuestros caminos rurales. Sarah y Márquez intercambiaron miradas. Un hombre llamado Garrett, dijo Sarah con cautela, representa a una empresa inmobiliaria. Dijo que estaban interesados en hacerle una oferta por la propiedad. A la expresión de Eleanor se endureció. Su pequeña figura parecía volverse más imponente a pesar de su tamaño, ¿de verdad? Y supongo que pintó una buena imagen de los beneficios que traería tal venta. Parecía muy seguro de que estarías interesado, dijo Márquez. Observando atentamente el rostro de la mujer mayor, Eleanor resopló. Un sonido que transmitía décadas de experiencia con hombres insistentes que creían saber que era lo mejor. Para ella. He estado recibiendo llamadas de varias empresas de desarrollo durante los últimos 6 meses. Al parecer se ha corrido la voz sobre mis dificultades financieras. La confesión quedó suspendida en el aire, confirmando lo que Sarah le había contado sobre la situación de su tía abuela. Eleanor contempló su propiedad con la expresión de quien se despide de un querido amigo. La verdad, continuó, es que probablemente debería considerar sus ofertas. Este lugar pierde dinero más rápido de lo que puedo ganarlo, y a mi edad, las consideraciones prácticas deberían prevalecer sobre las sentimentales. Pero, preguntó Sarah suavemente. Eleanor sonrió, y por un instante Márquez pudo ver a la joven que una vez fue, llena de pasión y determinación. Pero soy una anciana testaruda a la que no le gusta que la intimiden. Y la empresa del señor Garrett tiene fama de desarrollar proyectos que destruyen comunidades en lugar de mejorarlas. Se acercó a la barandilla del porche comprobando su estabilidad con la mirada crítica de quien había supervisado su reparación. Buen trabajo, señor Sullivan, en sólido y discreto. De esa artesanía que perduran. Gracias, señora. Eleanor se giró para mirarlos, y Márquez la vio haciendo algún tipo de cálculo interno. Sarah me dice que tienes un rancho unos 30 kilómetros de aquí. Sí, señora, lugar familiar. ¿Y cómo va el negocio? La pregunta fue casual, pero Márquez percibió que había otras facetas. Es un desafío, dijo con sinceridad. A las pequeñas explotaciones como la mía, les cuesta competir con la agricultura corporativa. Eleanor sintió como si esto confirmara algo que sospechaba. He estado pensando en la conversación que tuvimos la semana pasada. Sabrá USOs alternativos para esta propiedad que podrían generar ingresos sin necesidad de venderla.
Sara pareció sorprendida. No sabía que lo estuvieras considerando seriamente. A mi edad, querida, no tengo tiempo para pensar en cosas que no sean serias. La mirada de Eleanor los intercambió de nuevo. Señor Sullivan, ¿qué sabe usted de agroturismo? Marcus parpadeó sorprendido por la pregunta en algunos. He visto algunas operaciones por todo el estado en granjas que ofrecen tours, eventos y cosas así. Esta propiedad ofrece varias ventajas para este tipo de proyecto en edificios históricos, vistas panorámicas y proximidad a Austin para visitantes de fin de semana. La pregunta es si podría generar suficientes ingresos para compensar los costos de mantenimiento y, al mismo tiempo, preservar el carácter de la propiedad en Marcus. Sintió que su mente se aceleraba, viendo posibilidades que nunca había considerado. Podría funcionar, dijo lentamente. Requeriría una inversión significativa en infraestructura, marketing, probablemente modificaciones de zonificación. Todo esto sería considerablemente más barato que venderle la casa a una promotora y mudarse a una residencia de ancianos. La sonrisa de Eleanor era pícara. Y además, irritaría a hombres como el señor Garrett, que parecen pensar que las mujeres mayores son incapaces de pensar creativamente. La conversación se interrumpió al sonar el teléfono de Sara. Miró la pantalla y palideció, rechazando. ¿La llamada con dedos temblorosos, David?, preguntó Eleanor en voz baja. Sara asintió, perdiendo un poco la compostura. Lleva llamando todos los días desde que el investigador empezó a seguirme. Seguramente tiene fotos de esta mañana. De Marcus y mías. En la expresión de Eleanor se ensombreció. Ese chico siempre fue un matón de mente estrecha. Incluso en el instituto, no soportaba la idea de que alguien tuviera algo que no pudiera controlar. Marcus los miró, dándose cuenta de que había más historia de la que había imaginado. ¿Lo conoces, David Martínez? Su familia era dueña de la ferretería del pueblo antes de vendérsela a la cadena. Iba 2 años por detrás de Serra en la escuela y siempre la tenía en la mira. Incluso entonces, la voz de Eleanor tenía la fuerza de quien había visto cómo se desarrollaba una situación a lo largo de los años. Cuando se casó con él, esperaba que hubiera superado sus tendencias posesivas. Al parecer, no. El teléfono volvió a sonar y esta vez Serra contestó, con la voz tensa y la ira contenida. David, te dije que no me llamaras. No voy a volver. No es tu decisión. Marcus la observó caminar por el porche, notando cómo se le tensaban los hombros con cada palabra de su exmarido. Lo que dijera David estaba teniendo el efecto deseado en agotarla, haciéndola cuestionar sus decisiones. Cuando por fin colgó, su rostro estaba pálido. Sabe de ti, Marcus, de lo que pasamos juntos. Amenaza con usarlo en el divorcio para decir que tuve una aventura antes de irme. Eleanor se acercó a su sobrina nieta, con su pequeña mano apoyada protectoramente en el brazo de Serra. Cher, le dijiste la verdad, que te conocí después de mudarme aquí y que somos amigos. La voz de Sara se quebró un poco, pero a él no le importa la verdad. Solo quiere hacerme daño. Marcus sintió el peso de la decisión sobre sus hombros como una carga física. Su instinto le decía que protegiera a Serra, que se interpusiera entre ella y los hombres que parecían decididos a controlar su vida. Pero también comprendía que su sola presencia la ponía en peligro, dándoles a sus enemigos armas para usar en su contra. Lo inteligente, lo práctico, sería dar un paso atrás, dejar que ella sorteara su divorcio sin la complicación de una nueva relación, protegerlos a ambos de la guerra legal y financiera que podría destruir todo por lo que habían trabajado. Pero al mirar a Serra, al ver el miedo y la determinación en conflicto en sus ojos, Marcus se dio cuenta de que a veces lo inteligente y lo correcto no eran lo mismo. A veces había que decidir por qué se estaba dispuesto a luchar, sin importar el precio. Señora Henderson, dijo en voz baja, cuénteme más sobre este agroturismo. A mi idea. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en un torbellino de actividad, que transformó la propiedad de Henderson de un monumento al pasado que se desvanecía, en un lugar rebosante de posibilidades y propósito. Marcus nunca había trabajado tan duro en su vida, llegando antes del amanecer y quedándose hasta que la última luz se desvanecía en el cielo tejano. Pero por primera vez desde la muerte de su padre, sintió que estaba construyendo algo en lugar de simplemente manteniéndolo. El plan de agroturismo había cobrado forma con una rapidez sorprendente desde que Eleanor Henderson se lo propuso. La anciana podía tener 83 años, pero su perspicacia empresarial era incisiva, y abordó el proyecto con la misma energía concentrada que probablemente enriqueció a su difunto esposo. En una semana, consiguió la aprobación preliminar para una variación de zonificación, contactó con un abogado para un seguro de responsabilidad civil, y comenzó las negociaciones con 3 proveedores diferentes para organizar eventos de fin de semana en la propiedad. Marcus se había encontrado nombrado capataz de construcción no oficial, un puesto que le permitía aprovechar todas las habilidades que había desarrollado durante 20 años manteniendo un rancho operativo con un presupuesto limitado.
Habían convertido el antiguo establo en un espacio para eventos, con candelabros vintage que Eleanor había descubierto en el ático y mesas rústicas que Marcus había construido con madera recuperada. Las dependencias más pequeñas se habían transformado en talleres artesanales donde los artesanos locales podían demostrar sus habilidades a los visitantes. Incluso los postes de la cerca que originalmente había venido a reparar se habían convertido en parte del encanto. Su autenticidad desgastada era justo lo que los visitantes de la ciudad esperaban de una auténtica experiencia ranchera tejana, pero la verdadera magia surgió cuando Sarah se dedicó por completo al marketing y la coordinación del proyecto. Su experiencia docente le dio un don natural para organizar actividades y gestionar la logística, y su genuino entusiasmo por el proyecto resultó contagioso. Creó un sitio web, gestionó colaboraciones con hoteles de la zona de Austin, y de alguna manera convenció a 3 blogueros gastronómicos para que incluyeran el rancho Henderson en sus próximos artículos sobre destinos para escapadas de fin de semana. Al observarla trabajar, Marcus comprendió por qué había sido una maestra tan dedicada. Sarah tenía el don excepcional de hacer que todos a su alrededor se sintieran capaces de más de lo que creían posible. Bajo su guía, Eleanor redescubrió su pasión por la cocina, preparando elaboradas cenas de la granja a la mesa con ingredientes del huerto restaurado de la propiedad. Marcus se encontró impartiendo talleres de carpintería a visitantes de fin de semana, compartiendo habilidades que nunca pensó que nadie más valoraría. La transformación no fue solo física. Por primera vez en años, Marcus sintió que formaba parte de algo más grande que su propia supervivencia. El rancho, que antes se sentía como una carga, se convirtió en un laboratorio para la innovación rural que podía preservar las propiedades familiares y generar ingresos sostenibles. Eleanor había dejado de hablar de vender, y Sarah había empezado a hacer planes que se extendían a meses de futuro, pero Marcus estaba aprendiendo que el éxito tenía una forma de atraer el tipo de atención equivocado. El problema empezó un jueves por la mañana cuando Marcus llegó y se encontró con 2 hombres con trajes caros, examinando la propiedad con un interés calculador que le revolvía el estómago. Uno de ellos era Garrett, pero el otro era alguien a quien Marcus no reconoció: un mayoere, mejor vestido, con una confianza depredadora que sugería un poder y recursos considerables. Senator Sullivan llamó Garrett mientras Marcus bajaba de su camión. Le presentó a Harrison Blake, director regional de Consolidated Development Corporation. Blake se acercó con el paso mesurado de alguien acostumbrado a ser la persona más importante de cualquier sala. Probablemente rondaba los 50. Con el pelo canoso y ropa que costaba más de lo que Marcus había hecho en un mes. Cuando le estrechó la mano a Marcus, su apretón fue firme pero breve, el gesto de quien realizaba los gestos esperados sin interés genuino. Señor Sullivan, tengo entendido que ha estado haciendo algunos trabajos por aquí. Algunas, respondió Marcus Cancotela, observando cómo la mirada de Blake catalogaba cada mejora que habían hecho a la propiedad. Era evidente que el hombre estaba haciendo su propia evaluación, y a Marcus no le gustaban las conclusiones a las que parecía llegar. Un trabajo impresionante, continuó Blake. Aunque me pregunto sobre el modelo de negocio. El agroturismo es un negocio desafiante, incluso para operadores con experiencia. Los márgenes de ganancia son notoriamente bajos, y la estacionalidad del negocio dificulta la generación de ingresos constantes. A Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula ante el tono condescendiente. Parece que va bien hasta ahora. Blake sonrió, con una expresión que lograba ser a la vez amistosa y condescendiente. El entusiasmo inicial es común en ese tipo de proyectos. La verdadera prueba llega cuando la novedad desaparece y uno se enfrenta a la realidad de los costos de seguros, los problemas de responsabilidad civil y el cumplimiento normativo. La mayoría de las pequeñas operaciones como esta fracasan en 2 años. ¿Desea algo en particular, señor Blake?, preguntó la voz de Sarah que se aproximaba desde la casa principal. Había estado planeando el menú con Eleanor, pero su postura indicaba que había estado observando la conversación desde la ventana de la cocina. La sonrisa de Blake se ensanchó al dirigir su atención a Sarah. La señora Mitchell, ¿verdad? Esperaba hablar con la señora Henderson sobre nuestra propuesta de desarrollo. Entendemos que ha estado explorando alternativas a la venta, pero hemos investigado las proyecciones financieras para proyectos de agroturismo en esta región, y francamente, las cifras no son prometedoras. Quizás deberías dejar que la señora Henderson decida qué le parece prometedor, respondió Sarah con voz fría pero controlada. Por supuesto, pero nos disgustaría verla invertir tiempo y dinero en una empresa que probablemente fracase cuando podemos ofrecerle una solución garantizada a sus dificultades financieras. El tono de Blake mantuvo la cortesía profesional, pero Marcus captó la amenaza subyacente. Nuestra oferta es generosa, pero no es indefinida. Las condiciones del mercado cambian, las prioridades de desarrollo cambian.
Lo que hoy parece atractivo podría no estar disponible mañana. La conversación fue interrumpida por la llegada de otro vehículo, un Ford blanco con placas oficiales y el logo de la oficina del tasador del condado en la puerta. Marcus sintió un nudo en el estómago al reconocer el tipo de visita oficial que solía traer malas noticias a los propietarios rurales. El hombre que se levantó del asiento del conductor fue Wayne Mueller, el asesor fiscal del condado, alguien con quien Marcus ya había tratado en sus propios problemas con los impuestos a la propiedad. Mueller era un hombre decente atrapado en un trabajo imposible, obligado a sopesar la necesidad de ingresos del condado con la realidad de lo que los propietarios rurales podían pagar. ¿Está la señora Henderson por aquí?, preguntó Mueller, con expresión sombría. Necesito hablar con ella sobre su situación fiscal. Blake y Garrett intercambiaron miradas, y Marcus se dio cuenta de que no era casualidad. De alguna manera, habían coordinado su visita con el asesor fiscal, planificando su campaña de presión para lograr el máximo efecto. Eleanor salió de la casa en ese momento, alertada por el sonido de varios vehículos. Se movía con su habitual dignidad, pero Marcus pudo ver la tensión en sus hombros al observar al grupo reunido. «Caballeros», dijo con calma, «¿a qué debo el placer de contar con esta delegación?» Mueller dio un paso al frente, visiblemente incómodo con su papel. «Señora Henderson, me temo que tengo malas noticias. El condado ha completado la reevaluación de su propiedad y, basándose en las mejoras que ha realizado y el potencial comercial del terreno, su valor catastral ha aumentado significativamente». El rostro de Eleanor permaneció sereno, pero Marcus vio que sus manos se apretaban hasta convertirse en puños. «¿Cuán significativamente?» «La nueva tasación valora la propiedad en $1.2 millones, frente a los $650,000 anteriores. Lo siento, pero eso significa que sus impuestos anuales sobre la propiedad aumentarán de $13,000, aproximadamente $24,000. La cifra impactó a Marcus como un puñetazo. $24,000 anuales en impuestos prediales serían imposibles de manejar para Eleanor, incluso con los ingresos proyectados del agroturismo. Era una sentencia de muerte para cualquier esperanza de mantener la propiedad en la familia Blade. Se adelantó con la precisión de un depredador que detecta a una presa herida. «Señora Henderson, esta es precisamente la situación que esperábamos ayudarla a evitar. Las tasaciones de impuestos prediales se basan en el potencial de desarrollo. Independientemente de los ingresos actuales, podría verse obligada a pagar impuestos sobre el valor del terreno para los promotores, incluso si solo genera una fracción de ese valor mediante la agricultura o el turismo». Eleanor levantó la barbilla en señal de desafío, pero Marcus pudo ver la derrota asomarse a sus ojos. «¿Cuándo es efectiva esta evaluación?» «Inmediatamente», dijo Mueller en tono de disculpa. «Su próximo pago trimestral, con vencimiento en 6 semanas, se basará en la nueva valoración en 6 semanas. Marcus repasaba las cifras a toda velocidad, calculando cuánto necesitarían para generar suficientes ingresos para cubrir el aumento de impuestos, incluso con todos los fines de semana llenos. Incluso si subían los precios significativamente, era imposible que el agroturismo generara ese flujo de caja tan rápido. Sin embargo, continuó Blake con suavidad, nuestra oferta de desarrollo incluiría la asunción de todas las obligaciones fiscales pendientes. No tendría que preocuparse por cumplir con ese plazo de 6 semanas, ni por futuros aumentos. Marcus sintió que la rabia le invadía el pecho al reconocer el ataque coordinado. El momento no era casualidad. En la empresa de Blake probablemente había impulsado la reevaluación, sabiendo que crearía precisamente este tipo de crisis financiera. Habían urdido una situación en la que Eleanor se vería obligada a vender o se enfrentaría a la ruina financiera. «Tú orquestaste esto», dijo Marcus, con la voz tensa y la ira contenida. «Tú presionaste para la reevaluación, ¿verdad?» La expresión de Blake permaneció neutral, pero había satisfacción en sus ojos. «Señor Sullivan, las tasaciones de propiedades las realizan funcionarios independientes del condado. Simplemente nos mantenemos informados sobre las condiciones del mercado que podrían afectar el valor de las propiedades». «¿Informada?», repitió Sarah con voz cortante. «¿A eso le llamas coordinar tu visita con el asesor fiscal?» «Señora Mitchell, creo que está dejando que las emociones nublen su juicio. Le ofrecemos a la señora Henderson una solución práctica a un problema grave. A veces, los sentimientos deben ceder ante la realidad financiera». Eleanor había estado escuchando este intercambio en silencio, pero ahora dio un paso al frente con la autoridad silenciosa que llamaba la atención. «Señor Blake, agradezco su preocupación por mi bienestar económico, pero he tratado con hombres que creen saber lo que es mejor para mí desde antes de que usted naciera, y he aprendido a desconfiar de cualquiera que se beneficie de mis problemas». La máscara profesional de Blake se deslizó ligeramente, revelando algo más duro debajo. «Señora Henderson, con todo respeto, no se trata de lo que más le conviene. Se trata del uso responsable de la tierra y el desarrollo económico.
Esta propiedad tiene un enorme potencial para generar empleos e ingresos fiscales para el condado. Dejarla encerrada en un uso agrícola de baja productividad es un desperdicio de recursos. ¿De quién son los recursos? La voz de Eleanor resonaba con décadas de acero acumulado. Esta tierra ha sido productiva durante más de un siglo. Alimentó a familias, sustentó la vida silvestre, brindó espacio para que los niños crecieran, entendiendo de dónde provienen sus alimentos. Eso no es desperdicio, joven. Eso es administración. La confrontación se intensificaba, y Marques preveía cómo terminaría. La compañía de Blake contaba con los recursos para librar esta batalla, en múltiples frentes, legal, financiero y político. Podrían involucrar a Eleanor en procedimientos judiciales, apelar las liquidaciones de impuestos prediales y usar su influencia con los funcionarios del condado para hacerle la vida cada vez más difícil hasta que la resistencia se volviera imposible. Pero al mirar a Sarah y ver en sus ojos la misma determinación que la había impulsado a dejar su antigua vida y empezar de cero, Marques comprendió que algunas batallas valían la pena, sin importar las adversidades. Algunas cosas eran demasiado importantes como para rendirse sin luchar. Señora Henderson, dijo en voz baja, ¿y si hubiera otra manera? Todas las miradas se volvieron hacia él, y Marques sintió el peso de lo que estaba a punto de proponerle sobre los hombros como una carga física. Lo que estaba pensando era imprudente, financieramente peligroso, y le exigiría arriesgar todo lo que había intentado proteger durante su vida adulta. Pero por primera vez en años, arriesgarlo todo parecía ser la decisión correcta. ¿Qué otra forma?, preguntó Eleanor. Marques miró a Sarah y la vio asentir levemente, como si comprendiera lo que iba a sugerir. ¿Qué tal si consolidamos nuestros recursos? Unimos nuestras tierras, nuestras habilidades, nuestras capacidades financieras. Creemos algo lo suficientemente grande como para generar los ingresos necesarios para cubrir esos impuestos y aún así obtener ganancias. La expresión de Blake se tornó casi alarmante. Señor Sullivan, es una propuesta extremadamente arriesgada. Estaría poniendo en riesgo su propiedad, por lo que constituye una operación especulativa. Señor Blake, respondió Marques con voz firme a pesar de la magnitud de lo que proponía. Prefiero arriesgarme a perderlo todo, luchando por algo, en lo que creo que entregarlo sin luchar a quienes lo ven como nada más que una mercancía. Las líneas de batalla estaban trazadas, y Marques se dio cuenta de que no habría vuelta atrás por aquí. El silencio que siguió a la declaración de Marques se extendió por la propiedad de los Henderson como la quietud antes de una tormenta. La expresión de confianza de Blake se transformó en algo cercano a la preocupación, como si de repente se diera cuenta de que lo que suponía que sería una adquisición rutinaria se había convertido en algo más complejo. Señor Sullivan, dijo Blake con cautela, espero que comprenda la magnitud de lo que propone. Combinar dos propiedades con dificultades financieras no elimina los problemas subyacentes, sino que los agrava. Estaría arriesgando no solo el futuro de la señora Henderson, sino también el legado de su propia familia. Marques sintió el peso de esas palabras en su pecho. Su rancho representaba 4 generaciones de sangre, sudor y sueños de Sullivan. Su bisabuelo había desbrozado la tierra a mano. Su abuelo había sobrevivido a la depresión cultivando huertos de la Victoria. Su padre había modernizado la operación tras décadas de cuidadosa inversión. La idea de arriesgar todo eso por un plan que podría fracasar debería haberlo aterrorizado. En cambio, sintió una claridad que no había experimentado desde la muerte de su padre. Señor Blake, el legado de mi familia no se trata de poseer tierras, se trata de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Sobre todo cuando es difícil. Eleanor se acercó a Marcus. Su pequeña figura irradiaba determinación. Señor Sullivan, ¿está seguro? Porque si emprendemos este camino, estos caballeros usarán todos los recursos a su disposición para hacernos fracasar. Cuento con ello, respondió Marques, sin apartar la vista del rostro de Blake, porque cada truco sucio que usan demuestra que lo que protegemos vale más de lo que quieren que la gente crea. Sarah se acercó a ellos, completando un triángulo de desafío que hizo que Blake retrocediera. Involuntariamente. ¿Qué propones exactamente, Marques? Marques sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas donde había estado esbozando ideas durante las noches sin dormir de la semana pasada. Creamos una alianza, unimos nuestros recursos en su experiencia y equipo en el rancho, la propiedad y los espacios para eventos de la señora Henderson, y las habilidades de marketing y organización de Sarah. Desarrollamos la operación de agroturismo en ambas propiedades, creando una experiencia de destino lo suficientemente grande como para generar ingresos importantes. Wayne Muller, quien había permanecido de pie, incómodo, a un lado durante la confrontación, se aclaró la garganta. Señor Sullivan, tengo que preguntarle, ¿tiene la capacidad financiera para asumir las obligaciones fiscales de la señora Henderson? Porque si esta sociedad fracasa, usted sería responsable de ambas propiedades. Era la pregunta que Marques temía, la que lo obligó a afrontar la realidad matemática de su propuesta.
Su rancho ya estaba apalancado al límite. Su cuenta de ahorros contenía exactamente $324.07, y sus ingresos mensuales apenas cubrían sus gastos corrientes. Desde cualquier punto de vista racional, lo que sugería era un suicidio financiero. Wayne dijo en voz baja: a veces tienes que apostarlo todo a lo que crees. Creo que esto puede funcionar. La expresión de Blake pasó de la preocupación a algo cercano a la incredulidad. Señor Sullivan, el sentimiento es admirable, pero los bancos no aceptan buenas intenciones como garantía. Incluso si pudiera conseguir financiación para esta empresa, estaría compitiendo con operadores turísticos consolidados con años de experiencia y presupuestos de marketing inalcanzables. Quizás, respondió Márquez, pero les estaríamos ofreciendo algo que no pueden ofrecer: ranchos de verdad, una historia familiar auténtica, relaciones auténticas con la comunidad. La gente anhela ese tipo de experiencia genuina. Garrett, que había estado observando el intercambio en silencio, finalmente habló. Todo esto es muy inspirador, pero ignoran la realidad práctica. La señora Henderson debe pagar sus impuestos en 6 semanas. Incluso si su sociedad pudiera generar suficientes ingresos, no hay manera de que pudieran conseguir financiación y comenzar a operar tan rápido. El hombre tenía razón, y todos lo sabían. Marca sintió que el impulso de su gran gesto comenzaba a flaquear ante el muro inamovible de la realidad financiera. 6 semanas no eran suficientes para gestionar préstamos, formalizar sociedades legales ni generar ingresos significativos con la operación de agroturismo. Fue Eleanor quien rompió el impasse. Su voz atravesó la creciente desesperación del grupo, con la autoridad de alguien que había estado tomando decisiones difíciles durante 8 décadas. Señor Blake, dijo con calma, su oferta presupone que soy una anciana indefensa, sin más opción que rendirme. Pero he estado pensando en alternativas que no impliquen vender mi propiedad, ni arruinar a mis amigos. Blake arqueó las cejas. ¿Qué alternativas? La sonrisa de Eleanor era afilada como una cuchilla. Del tipo que implica reclamar favores acumulados durante 60 años de participación en la comunidad. Del tipo que recuerda a la gente por qué se mudaron a lugares como Millfield en primer lugar. Sacó su teléfono y revisó sus contactos con la eficiencia de quien ha aprendido a navegar por la tecnología, por necesidad, no por elección. Sarah, querida, ¿recuerdas ese artículo sobre nosotros en Austin Monthly? Aquel en el que el bloguero gastronómico calificó nuestras cenas en la granja como la experiencia culinaria más auténtica del centro de Texas. Sarah asintió, y su expresión se iluminó a medida que comenzó a comprender hacia dónde se dirigía Eleanor. Bueno, resulta que ese bloguero tiene un público bastante influyente. Incluye a varias personas que buscan oportunidades de inversión en agricultura sostenible y turismo rural. Los dedos de Eleanor se movían por la pantalla de su teléfono con sorprendente destreza, y también resulta que las noticias sobre acoso corporativo se propagan rápidamente por las redes sociales. Cuando la gente siente que su estilo de vida se ve amenazado, Márquez observó cómo la expresión confiada de Blake comenzaba a quebrarse mientras Eleanor continuaba su explicación. Verá, señor Blake, mientras usted libraba su guerra financiera, yo he estado construyendo algo que no se puede comprar en el apoyo comunitario. El alcalde de Millfield, el presidente de la Cámara de Comercio, 3 comisionados del condado y aproximadamente 200 empresarios locales, que entienden que el dinero del turismo gastado en operaciones familiares se queda en la comunidad, mientras que el dinero pagado a las empresas promotoras desaparece en sedes distantes. El teléfono de Eleanor vibró con una llamada entrante, y ella miró la pantalla con satisfacción. Es la jueza, Patricia Williams. Ha estado siguiendo nuestra situación con gran interés, en particular el momento de la tasación de la propiedad. El rostro de Blake palideció. La jueza Williams era conocida en todo el condado por su intolerancia a la manipulación corporativa y su férrea defensa de los derechos de los propietarios. Señora Henderson, dijo Blake, con la voz tensa y una frustración contenida, está complicando esto mucho más de lo necesario. Le ofrecemos una solución clara y sencilla a un problema grave. Señor Blake, respondió Eleanor con la voz cargada de ira justificada. El único problema aquí son los hombres adultos, que creen que pueden intimidar a una anciana para que entregue una propiedad que ha pertenecido a su familia durante 60 años. Pero tengo noticias para usted. No sobreviví a la crisis petrolera de los 80, a 2 recesiones y al cáncer de mi marido cediendo ante la presión de los abusadores. Contestó el teléfono con un alegre hola, Patricia, y luego se alejó. Unos pasos para tener una conversación privada. Márquez solo pudo captar fragmentos, pero palabras como cronograma de reevaluación, proceso de apelación y audiencia pública sugerían que la llamada de Eleanor era más que una simple conversación informal. Ansera se acercó a Márquez,
en voz tan baja que solo él pudo oírla. Es increíble. No tenía ni idea de que estuviera trabajando en esto. Yo tampoco, admitió Marcus, con una mezcla de admiración y alivio. Pero debería haberlo sabido. Las mujeres como Eleanor Henderson no sobreviven tanto tiempo sin aprender. Al luchar en cuando Eleanor terminó su llamada, su expresión era de una profunda satisfacción. Caballeros, parece que tenemos novedades interesantes. El juez Williams ha accedido a revisar el cronograma y la metodología de la evaluación. Al parecer, existen dudas sobre si se siguieron los procedimientos de notificación adecuados y si la evaluación se realizó de acuerdo con las directrices del condado. Wayne Mueller parecía genuinamente confundido. Señora Henderson, seguí todos los procedimientos habituales. Seguro que sí, Wayne, pero los procedimientos estándar incluyen un plazo de notificación de 30 días antes de que las tasaciones entren en vigor, y los propietarios tienen derecho a impugnar las valoraciones basándose en datos de ventas comparables. La sonrisa de Eleanor era tan intensa como el sol invernal. Lo curioso de las ventas comparables es que no se ha vendido ninguna propiedad similar en esta zona en los últimos 18 meses, lo que hace que la nueva tasación sea algo especulativa, ¿verdad? Blake apretó la mandíbula al comprender lo que Eleanor insinuaba. Señora Henderson no puede luchar contra las fuerzas del mercado indefinidamente. Incluso si retrasa esta evaluación en particular, las presiones financieras subyacentes persisten. Tienes toda la razón, asintió Eleanor. Por eso no solo luchamos, sino que construimos. La propuesta de asociación del señor Sullivan no se trata de retrasar lo inevitable. Se trata de crear un modelo sostenible que preserve las propiedades familiares y genere los ingresos necesarios para mantenerlas. Anne se volvió hacia Marcus con expresión seria. Pero esa oferta que hiciste de arriesgar tu propiedad, no puedo permitir que la hagas, al menos, no de la forma en que la propusiste. Al Marcus sintió un vuelco en el estómago. Señora Henderson, lo que propongo es diferente. Una alianza donde compartimos los riesgos y las recompensas equitativamente. Yo aporto la propiedad y la infraestructura, tú aportas tu experiencia operativa y equipo, y Serra aporta sus habilidades de marketing y organización. La estructuramos legalmente de modo que, si la empresa fracasa, todos perdemos juntos. Pero si tiene éxito, todos nos beneficiamos. Proporcionalmente la propuesta era elegante en su simplicidad. Pero Marcus detectó el defecto de inmediato. Señora Henderson, eso no resuelve el problema fiscal inmediato. Incluso con una sociedad legal, los impuestos sobre la propiedad siguen pendientes de pago. La sonrisa de Eleanor se ensanchó. De hecho, ahí es donde cobra relevancia la decisión del juez Williams. Parece que las evaluaciones impugnadas pueden suspenderse a la espera de la revisión, especialmente cuando hay dudas sobre el procedimiento. Podríamos tener entre 6 meses y un año antes de que la nueva evaluación entre en vigor. En el rostro de Blake palideció y se puso rojo. Señora Henderson, está jugando un juego muy peligroso. Los recursos legales pueden ser costosos, largos y enciertos. Nuestra oferta le ofrece seguridad. Señor Blake, respondió Eleanor, he vivido 8 décadas de incertidumbre y he aprendido que lo único con lo que realmente se puede contar es con la capacidad de adaptarse y luchar por lo que importa. Su oferta garantiza las ganancias de su empresa, no el futuro de mi comunidad. En la confrontación estaba llegando a su clímax, y Marcus pudo ver que Blake se preparaba para recurrir a tácticas más agresivas. Pero antes de que el ejecutivo pudiera responder, otro vehículo se detuvo en la entrada en una furgoneta de noticias locales, con el logo de Channel 6 Austin pintado en un lateral. El teléfono de Serra vibró con un mensaje de texto, y levantó la vista con una sonrisa triunfal. Esa es la periodista con la que contacté ayer. Ha estado investigando prácticas urbanísticas predatorias en la zona rural de Texas, y nuestra historia le pareció muy interesante. Blake observó al equipo de noticias descargar su equipo con la expresión de quien acaba de caer en una emboscada. El acoso corporativo era una cosa cuando se llevaba a cabo en privado, pero documentar tácticas agresivas de desarrollo en cámara era algo completamente distinto. Esto no ha terminado, dijo Blake en voz baja, pero su voz carecía de la confianza. De antes, tienes toda la razón, respondió Marcus, acercándose al hombre que había amenazado todo lo que le importaba. Esto no ha terminado. Anne apenas empieza, porque elegiste a la gente equivocada para manipular. Y ahora todo el condado estará observando a ver qué pasa mientras Blake y Garrett se retiraban a sus vehículos. Marcus sintió que la mano de Sarah se deslizaba hacia la suya. Eleanor estaba de pie junto a ellos, con la barbilla levantada en señal de desafío a pesar de su baja estatura. El equipo de noticias estaba preparando sus cámaras, preparándose para documentar una historia sobre la resistencia de la comunidad a la presión corporativa. Anne Marcus se dio cuenta de que, al elegir arriesgarlo todo por algo en lo que creía, había encontrado algo más valioso que la seguridad. Había encontrado un propósito,
una alianza y la clase de lucha que valía la pena. Sin importar el resultado, en la verdadera batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en años, Márquez sintió que estaba luchando por algo en lugar de solo ese sobreviviente en 18. Meses después, Marcus Sullivan se encontraba en el porche de la casa principal del rancho Henderson, observando cómo el amanecer teñía el cielo tejano de tonos dorados y carmesí que aún lo dejaban sin aliento. Pero esta mañana era diferente a todas las que había presenciado desde allí. Hoy no estaba solo contemplando el amanecer. Ansara salió de la cocina con 2 tazas de café, aún despeinada por dormir y vestida con la camisa de franela extra grande, que se había convertido en su uniforme informal para trabajar en el rancho por las mañanas. Se sentó junto a él en el columpio del porche que habían instalado la primavera pasada, doblando las piernas en el gesto inconsciente de alguien que se sentía completamente a gusto en su entorno. ¿Cuántos este fin de semana? Pregun, señalando con la cabeza las cabañas de invitados que salpicaban la propiedad como un pequeño pueblo. 37 huéspedes en ambas propiedades, respondió Marcus, aceptando su café con la reconfortante gratitud que da compartir incontables mañanas como esta. La familia Miller de Dallas, 2 parejas de Houston celebrando aniversarios, y ese retiro corporativo de Austin que Eleanor lleva planeando 3 meses. Ansara sonrió, y Marcus aún sentía esa familiar sensación en el pecho, cuando ella lo miraba así, como si estuviera justo donde debía estar. ¿Recuerdas cuando pensamos que 15 invitados serían abrumadores? El recuerdo le hizo reír. Aquellos primeros meses de la sociedad habían sido un caos mantenido a flote, gracias a la determinación y la cafeína. Ninguno de ellos se había imaginado el trabajo que supondría transformar 2 propiedades en dificultades en un destino que pudiera acoger a decenas de visitantes, manteniendo al mismo tiempo la auténtica experiencia ranchera que atraía a la gente en un principio. El aprendizaje había sido empinado y, en ocasiones, doloroso. Márquez había descubierto que sus habilidades con las herramientas y el ganado se aplicaban bastante bien al servicio al cliente, pero que tratar con los visitantes de la ciudad requería una paciencia completamente diferente a la que había necesitado para arreglar la maquinaria averiada. Sara había descubierto que organizar eventos de fin de semana para clientes que pagaban era considerablemente más complejo que planificar actividades escolares para alumnos de segundo de primaria. Eleanor había aprendido que supervisar al personal profesional de cocina no se parecía en nada a cocinar cenas familiares, ni siquiera ampliando sus famosas recetas. Pero lo habían descubierto juntos, a base de ensayo y error, sesiones de planificación nocturnas y la clase de resolución creativa de problemas que surge al no tener más remedio que hacer que las cosas funcionen. Las cabañas que Marcus había construido con materiales recuperados habían aparecido en Texas Monthly como ejemplos de lujo auténtico. Los talleres de fotografía de flores silvestres de Sara habían generado una lista de espera de 6 meses. En las clases de cocina de Eleanor se habían vuelto tan populares que tuvieron que ampliar la cocina y contratar a 2 personas más. En la recuperación financiera había sido más lenta de lo que ninguno de ellos esperaba, o más rápida de lo que los expertos habían predicho. Al final del primer año, la operación combinada generaba suficientes ingresos para cubrir los gastos operativos y los impuestos prediales, aunque no mucho más. Al final del segundo año, obtenían una ganancia modesta y habían comenzado a planificar expansiones que habrían parecido imposibles durante esas desesperadas primeras semanas. Pero la verdadera transformación no había sido financiera, había sido personal. Sara, dijo Marcus en voz baja, dejando su taza de café y girándose para mirarla. Hay algo que necesito decirte. Levantó la vista de su taza, notando la seriedad en su voz. Durante el último año y medio, se habían convertido en expertos en interpretar los estados de ánimo y las expresiones del otro. Una habilidad invaluable tanto en su relación de negocios como en la romántica que se había desarrollado junto con su colaboración profesional. ¿Qué es? Márquez metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó un sobre que había llegado por correo ayer. Mi divorcio es definitivo. En Sara parpadeó confundida. ¿Tu divorcio, Márquez? ¿Nunca te casaste? No, dijo con una sonrisa amable. Tu decisión es definitiva. David firmó los papeles la semana pasada. Tu abogado dice que ha retirado todas sus objeciones al acuerdo, probablemente porque las fotos que te hizo un investigador privado, donde aparecías construyendo un negocio exitoso, dejaron bastante claro que no estabas sufriendo ningún tipo de crisis nerviosa. Ansara miró él sobre como si contuviera algo peligroso. Durante 18 meses, los problemas legales de su exmarido habían pendido sobre su relación como una espada que pendía de un hilo, incluso después de que la crisis inmediata hubiera pasado, incluso después de que la sociedad en el rancho hubiera resultado exitosa. La amenaza de nuevas acciones legales les había impedido comprometerse plenamente con su futuro juntos. Él simplemente
Se rindió, según tu abogado, sí. Al parecer, su nueva novia se cansó de oír hablar de su exesposa, y los contratos de retiro corporativo que hemos estado consiguiendo dejaron bastante claro que no ibas a volver arrastrándote. Arruinado y desesperado, Ansara tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió para hojear los documentos legales que formalmente disolvieron su matrimonio y dieron inicio a un nuevo capítulo en su vida. Márquez vio cómo su rostro se transformaba al leer, viendo cómo años de tensión y miedo se disipaban como el agua de una presa rota. Se acabó, susurró. Se acabó de verdad. Sí, dijo Márquez. Luego respiró hondo y sacó algo más de Subel, lo que significa que por fin puedo preguntarte algo que llevo meses queriendo preguntarte. A los ojos de Cera se abrieron de par en par al ver la pequeña caja de terciopelo en sus manos. No era un anillo caro. Ninguno de ellos era rico, a pesar del éxito del rancho. Pero Márquez lo había elegido con cuidado en un solitario sencillo que reflejaba la luz de la mañana como una estrella Serra Micho. Dijo con voz firme a pesar del latido acelerado de su corazón: ¿te casarías conmigo? No porque sea conveniente para los negocios ni porque hayamos pasado por una crisis juntos, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida construyendo algo hermoso contigo. A la respuesta de Sara fue inmediata y sin aliento en sí. Dios mío, sí, el anillo le quedaba perfecto. Y al ponérselo a Marcas, sintió que la última pieza de su vida encajaba en su sitio. Seguían sentados allí, abrazados y maravillados por cómo el diamante reflejaba la luz del amanecer cuando Eleanor salió de la casa principal con una bandeja de sus famosos muffins de arándanos y la expresión de quien la hubiera estado observando desde la ventana de la cocina. Ya era hora, dijo con satisfacción, dejando la bandeja en la mesa del porche. Empezaba a pensar que tendría que encerrarlos en el granero hasta que lo resolvieran. A Márquez y Cero la miraron con sonrisas a la vez. ¿Lo sabías, Kurt? Estuve casada 46 años antes de que falleciera Harold. Sé cómo es la gente enamorada, incluso cuando son demasiado testarudas para admitirlo. Eleanor se acomodó en su silla favorita del porche, la que tenía la mejor vista del amanecer. Además pedí ese anillo hace 6 semanas y el vecino de Márquez me lo trajo ayer. ¿De verdad creíste que él mismo eligió ese engaste? Pastoron. La mañana en el porche, planeando una boda que se llevaría a cabo allí mismo en el rancho, discutiendo expansiones en el programa de cabañas para huéspedes, y maravillándose de cuánto habían cambiado sus vidas desde aquella primera tarde. Cuando Márquez vino a arreglar la puerta de un granero, los invitados de la mañana empezaron a llegar alrededor de las 10, y Márquez vio cómo Cera se adaptaba con naturalidad a su papel de anfitriona y coordinadora, recibiendo a cada familia con una calidez genuina y la clase de atención que hacía que la gente se sintiera como amigos de honor, no como clientes. Su experiencia docente le fue muy útil en este puesto, y Márquez había aprendido a apreciar su don para hacer que todos a su alrededor se sintieran capaces de hacer más de lo que creían posible. Eleanor había asumido la cocina como su dominio, saliendo periódicamente para ver cómo estaban los invitados y ofrecer muestras de lo que estuviera preparando para la cena de esa noche. A sus 85 años, se movía con una determinación y una energía que hacían que los visitantes pensaran que era al menos 10 años más joven, y sus historias de la vida en el rancho en los años 60 se habían convertido en uno de los atractivos más populares del establecimiento. En Marcos encontró su propio ritmo combinando las labores tradicionales del rancho con los servicios a los huéspedes. La mañana comenzaba alimentando al ganado y revisando las cercas. Evolucionaba hacia la guía de los huéspedes en actividades prácticas como talleres de carpintería y demostraciones de pastoreo de ganado, y terminaba con esas conversaciones genuinas alrededor de las fogatas nocturnas que los visitantes de la ciudad ansiaban, pero que rara vez experimentaban en sus entornos habituales. Pero la verdadera magia surgió en los intervalos entre las actividades programadas, cuando los visitantes descubrieron que estaban experimentando algo auténtico, no una actuación. El rancho no era una versión de parque temático de la vida rural, era la vida real, con todos los desafíos y las recompensas que conlleva trabajar la tierra y cuidar a los animales. Los visitantes que llegaban esperando entretenimiento a menudo se marchaban con una comprensión más profunda del origen de sus alimentos, y lo que significaba vivir en armonía con la naturaleza a la tarde. Trajo una visita especial a la jueza Patricia Williams, quien se había convertido no solo en una aliada legal, sino también en una amiga personal durante la batalla contra la promotora. Llegó a tiempo para la clase de cocina de Eleanor, armada con un bloc de notas y el tipo de preguntas que sugerían interés genuino, en lugar de curiosidad educada. ¿Cómo va la apelación?, preguntó Cera, mientras veían a Patricia aprender a hacer el legendario pan de maíz de Eleanor desde cero. La audiencia final es el mes que viene, respondió Marcas. Pero nuestro abogado cree que el resultado es prácticamente seguro. Las nuevas directrices de tasación del condado son mucho más restrictivas en cuanto a las valoraciones especulativas, y la empresa de Blake ha optado por objetivos más fáciles,
La victoria había sido gradual, no dramática. La corporación de Blake finalmente retiró su propuesta de desarrollo, alegando que la resistencia de la comunidad había hecho que el proyecto fuera económicamente inviable. La verdad era más compleja en la cobertura mediática. Había atraído la atención de los reguladores estatales. Los recursos legales habían resultado más costosos de lo previsto y otras comunidades rurales habían comenzado a organizar iniciativas de resistencia similares que hicieron que las tácticas de desarrollo agresivas fueran cada vez más arriesgadas. Más importante aún, la asociación con Henderson Ranch había demostrado que existían alternativas viables a la venta de propiedades familiares a promotores inmobiliarios. Su éxito había inspirado iniciativas similares en todo el centro de Texas, creando una red de auténticas operaciones de agroturismo que apoyaban a las comunidades locales, a la vez que preservaban el patrimonio agrícola. Al caer la noche, Márquez se encontró de nuevo en el porche donde había comenzado su día, pero ahora el espacio estaba lleno de invitados que compartían historias y contemplaban cómo la puesta de sol teñía el cielo de brillantes naranjas. Weimarados, los niños que habían pasado el día aprendiendo a cuidar animales, se dormían en brazos de sus padres, mientras que los adultos que habían llegado estresados y distraídos ya planeaban volver a visitarlos. Anserra se reunió con él, en la barandilla del porche. El anillo de compromiso iluminaba la última luz del día. ¿En qué estás pensando? Márquez consideró la pregunta, contemplando la tierra que una vez solo había representado carga y obligación, ahora transformada en algo que se sentía como auténtica abundancia. Estoy pensando en hacer reparaciones, dijo finalmente. ¿Qué tipo de trabajo de reparación? Del tipo que me enseñaste. El que no se trata de madera y clavos, sino de reconstruir cosas que se rompieron de maneras que ni siquiera me di cuenta. Márquez se giró para mirarla, viendo su propia satisfacción reflejada en sus ojos. Pasé tantos años pensando que el éxito significaba aferrarme a lo que heredé, mantener todo exactamente como estaba. Pero lo que construimos aquí es mejor que lo que heredé, es lo que elegí. Sara asintió, y la comprensión fluyó entre ellos, cómo se había desarrollado a lo largo de meses de desafíos y descubrimientos compartidos. Mi abuelo solía decir que la mejor reparación era invisible, en que, cuando se arreglaba algo bien, funcionaba mejor que nuevo, pero no se podía distinguir dónde estaba el daño. Hombre inteligente, lo era. Y le habría encantado este lugar, le habría encantado ver cómo las cosas rotas volvían a ser hermosas. Mientras los invitados entraban poco a poco para la cena de despedida de Eleanor, Márquez y Sarah permanecieron en el porche, observando cómo las estrellas emergían en el cielo que se oscurecía. 18 meses atrás, Márquez era un hombre que se ahogaba lentamente en las obligaciones y el aislamiento, convencido de que sobrevivir era lo mejor que podía. Desear a Sara era alguien que huía de una vida que se había convertido en una prisión de expectativas ajenas. Eleanor era una anciana que enfrentaba la pérdida de todo lo que su familia había construido. Ahora eran socios en algo que ninguno de ellos podría haber imaginado, solo en una empresa que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro, que generaba prosperidad sin sacrificar la autenticidad, que demostraba que las propiedades familiares podían prosperar sin rendirse a los intereses corporativos. Pero más que eso, se habían convertido en una familia no por lazos de sangre ni por obligación legal, sino por elección y compromiso con valores compartidos. Aprendieron que la verdadera seguridad no residía en proteger lo que se tenía, sino en construir algo que valiera la pena proteger. Descubrieron que las reparaciones más importantes solían ser las que uno temía iniciar, pero que daban los mejores resultados cuando se abordaban con valentía y paciencia. Márquez, dijo Sarah suavemente, cuando viniste a arreglar la puerta del granero, ¿alguna vez imaginaste que conduciría a esto? Márquez sonrió, recordando al hombre solitario que había conducido hasta la casa de los Henderson aquella primera mañana, cargando herramientas y resignación a partes iguales. No, dijo con sinceridad, pero me alegro de no haberlo sabido, porque si hubiera sabido cuánto cambiaría todo, quizá me habría asustado demasiado para empezar. Y ahora entiendo que las mejores cosas de la vida son las que construimos juntos, un día a la vez, con tus manos y tu corazón, y las personas que más te importan sobre ellos. El cielo tejano se extendía infinito y estrellado, prometiendo nuevos mañanas construidos sobre la base de decisiones tomadas con valentía y amor. A lo lejos, el granero restaurado se erguía sólido y hermoso, con su puerta girando con precisión sobre bisagras que durarían décadas. Márquez había aprendido que algunas reparaciones merecían toda una vida de atención meticulosa, y algunas cosas rotas, al repararlas con suficiente paciencia y amor, se volvían más hermosas que nunca. A continuación tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.